Los datos que tenemos, amigos cibernautas, tienen que ver con que el Fondo Monetario Internacional ha dado señales de que México no va por el camino correcto, de que México atraviesa y seguirá atravesando una severa crisis junto con todo lo que es América Latina. México crece apenas el 2.1%. ¿Pero qué significa esto, amigos? Significa que nuestro país no logra un desarrollo y un crecimiento económico que nos permita tener una mejor economía, que nos permita que nuestro dinero nos alcance, que permita que nuestro dinero abarque lo poco que tenemos, lo poco que recibe cada quien, porque la verdadera crisis está en los sectores más vulnerables, en un sector que tiene una pobreza extrema, que hay una situación de hambre severa, en donde incluso hay familias, amigos cibernautas, que viven con un salario mínimo pero no eso, amigos, de verdad es terrible, un salario mínimo que en muchas ocasiones les tiene que alcanzar para 3, 4 días, no hay dinero que alcance para esto, no, lo más grave es que hay familias que viven con un solo alimento al día, por la grave situación económica por la que atravesamos. Ahí es donde debe de centrarse el esfuerzo del gobierno federal para tratar de sacar de esta severa crisis económica a millones de familias, más de 55 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, que viven con un que viven con un alimento al día. Ya no se diga de un salario que logren ganar 50, 70, 80 pesos, que les tiene que alcanzar para 3, 4 o 5 días. Eso es imposible, amigos cibernautas. Y el problema que atravesamos y del que hablamos hoy, del que dice el Fondo Monetario Internacional, nos permite ver que una inflación como la que se prevé impactará enormemente en aquellas familias que no tienen ni siquiera para un alimento, es decir, que les alcanzará menos, mucho menos de lo que casi diríamos así, no tienen. Es decir, hay familias que tienen 20 pesos al día y que con una inflación como la que prevé el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario que evalúa la economía de los países, pues al decir que México atravesará una severa crisis porque no crecerá a como se tenía contemplado, permite observar que aquel dinerito, que aquellos 20 pesos, que aquel jefe de familia, que aquella señora que tiene un niño, que tiene 2, pues mucho menos, amigos cibernautas. Con 20 o 30 o 40 pesos no se vive al día y sin embargo hay muchas familias, millones de familias que tienen que estirar 20 o 30 pesos al día. Una inflación, amigos, en donde seguirán subiendo los precios de los productos, pues nos hace ver que definitivamente una familia no puede vivir con esto, amigos cibernautas. Y digo esto porque en donde se palpa severamente la crisis que vivimos los mexicanos, no es en la clase política gobernante, en aquellos gobernadores, en aquellos presidentes municipales, en aquellos funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno que tienen enormes salarios, que ganan 100,000, 200,000 pesos al mes y que les permite tener una vida holgada. No, ahí no se ve la crisis se ve en las clases más necesitadas, en las clases más pobres, amigos cibernautas. El Fondo Monetario Internacional informó que las economías con mayor problema son Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia y nuestro país. Pronosticó el Fondo Monetario Internacional en los últimos análisis que América Latina tendría una reducción en su crecimiento de aproximadamente 0.6%, por lo que se tornaría más severas
de lo que se tenía planeado apenas hace 3 meses en el análisis realizado por la organización. Los países que más sobresalen son Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia y México por distintas circunstancias. Pues Brasil se contraerá un 3.3% este año, como anticipó el pasado mes de julio. Eso es en lo que hace a Brasil. Venezuela es otro de los países que contraerá su crecimiento en un 10% este año y otro 4.5% el próximo. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional dijo que el discreto desempeño del sector exportador hará que la economía de México crezca este año a una tasa del 2.1%. El Fondo Monetario Internacional recortó así en 4 décimas de punto su proyección de julio para este año y en 3 décimas para 2017, cuando anticipa una ligera recuperación con una expansión de la economía mexicana del 2.3%, amigos cibernautas. El Fondo Monetario Internacional explicó que el crecimiento en México, escúchele usted muy bien, se debe al débil desempeño de las exportaciones durante la primera mitad de este año. Y siendo así, entonces nuestra economía no crecerá, nuestra economía se contrae y por lógico nuestro dinero se sigue, devaluando, porque nuestro dinero, al no tener nuestro país el crecimiento que se tenía contemplado, pues valdrá mucho menos, amigos cibernautas. Se prevé una severa inflación también por todo lo que está sucediendo con el dólar, amigos cibernautas, que sigue subiendo y nuestra economía, nuestro dinero sigue valiendo menos, aunado a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que México no crecerá a como se tenía contemplado, apenas llegará al 2.1% a lo que se tenía previsto, que era del 2.3 al 2.4%, y siendo así atravesaremos una severa crisis en que nuestro dinero, diciéndolo así en una forma más entendible, no valerá, no tendrá el mismo valor ni de aquí en adelante y en todo lo que viene hacia el año 2017, amigos cibernautas. Estamos ante una severa crisis que prevé el Fondo Monetario Internacional, porque México no crecerá al ritmo que se tenía contemplado, y luego se nos junta también lo del dólar que sigue creciendo, y pues nuestra economía que simple y sencillamente pues va en decadencia, amigos cibernautas. Esa es la realidad que tenemos el día de hoy, pese a que México, con este presidente Enrique Peña Nieto, nos dijo que las grandes reformas que tendríamos harían que México creciera. Hoy nos damos cuenta que eso es una verdadera mentira, porque la gasolina, la Magna, la Premium, el diésel, todo sigue subiendo la electricidad, sigue subiendo el gas, y esto, amigos cibernautas, no tiene para cuándo parar, porque lo que nos dijo el gobierno federal en voz del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha sido una mentira más de toda esta clase política que cuando andan buscando el voto prometen cosas que no van a cumplir, y que hoy lo vemos reflejado una vez más en este presidente de las grandes mentiras, de las mentiras que surgieron de las reformas que ellos impulsaron, el PRI principalmente, amigos cibernautas, y eso ha sido una mentira más. Mover a México, sí, pero yo creo que al fondo del abismo, porque en México, amigos, los más de 55 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema no ven ningún beneficio de ninguna de las reformas que el gobierno federal, en voz de sus diputados del PRI, en voz del presidente Enrique Peña Nieto,
habían dicho que sería de beneficio para México. Ha sido una verdadera mentira. Hacemos una breve pausa y regresamos, amigos, para seguir platicando de estos temas. No tardamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.